no sea que otro de esos tanques vaya a reventar. Bueno, mis chancleteros, estamos rumbo a Matanza para ver eso mismo que ustedes están viendo ahí. ¡Wow! Increíble, verdaderamente es increíble la magnitud de ese incendio. Y vamos a estar yendo hacia allá. Estoy ahora mismo en Coliseo. Así que nada, para allá, para Matanza vamos. ¡Seguimos! Bueno, mis chancleteros, desde aquí se puede observar, miren, prácticamente las llamaradas de candela. No sé si en la cámara se vea. Prácticamente se ven las llamaradas de candela. Y estamos a unos cuantos kilómetros todavía de la ciudad de Matanza. Así que nada, chancletazo cubano para Matanza, a reportarle lo que está sucediendo por allá. ¡Seguimos! Bueno, mis chancleteros, mientras más nos vamos acercando a Matanzas, pues más se va viendo la cortina de humo que esta desgracia pues emite hacia la atmósfera y pues a todo su alrededor. Se cuenta que también está llegando hasta La Habana, así que imagínense la magnitud de esta cantidad de humo que está desprendiendo ese desastre. Caramba, pero no se preocupen, vamos a ir hasta allá lo más que podamos y vamos a estarle enseñando todo lo que podamos de esto que está sucediendo en Matanza. Así que nada, déjame un buen like, suscríbete si no te has suscrito para que no te pierdas todo de primera mano lo que pasa en Cuba y seguimos. Bueno, mis chancleteros, estamos aquí en primera plana. En primera plana estamos aquí viendo lo que sucede por acá. Wow, increíble la magnitud de esto que está ocurriendo. No tengo mucho zoom, pero esto es lo que les puedo brindar. ¡Yo! Miren esa cortina de humo. Wow. Se siente como un zumbido, como un... Tal vez ustedes no lo sientan. Vamos a buscar otro ángulo. Sí se siente como un zumbido, como un estampido, como un algo así. Wow, increíble. Miren la magnitud de esto. O sea, miren la magnitud. El humo llega hasta La Habana, literalmente. Las personas de acá de Matanza están viniendo hasta acá, hasta la bahía, para ver por sus propios ojos lo que está ocurriendo. Ya hoy hay muchas menos personas, pero me estaban contando ahora mismo que ayer eran cientos y cientos de personas congregadas acá en esta orilla para ver qué era lo que estaba ocurriendo allá en aquel lugar. Cuenta, ahí pueden observar, en todos los puntos donde sea fácil observar, pues hay personas mirando qué es lo que está ocurriendo por allá. Y pues no creo que sea muy sano ahora mismo el aire en Matanzas, lo que es en la ciudad de Matanza, puesto que miren cómo se está viendo toda Matanza, prácticamente nublada de este humo que está saliendo de este lugar ahora mismo. O sea, literalmente Matanza se encuentra envuelta en una cortina de humo. No creo que muy sano para la salud de las personas que sufren de asma y problemas similares. Miren cómo se ve Matanzas. Seguimos. Como les iba diciendo, la mitad de ese humo que está saliendo ahora mismo de ahí, pues está literalmente pasando, parece que el aire se viró y está pasando por encima de Matanzas, y las partículas, por supuesto, mucho más pesadas, mucho más gruesas, por así decirlo, pues están cayendo encima de Matanzas. Matanzas, como les decía, se encuentra toda esta parte envuelta en un manto que la cámara tal vez no lo perciba tanto, pero se ve un manto un poco blanco.
saben, si vienen por acá, no molesten al señor que va a ir al baño. Seguimos. Vamos a avanzar ahora a Matanzas para ver qué podemos captar por allá, cómo se encuentran las calles, cómo se encuentra su gente. Si podemos llegar un poco más cerca, se los voy a estar grabando, o sea, voy a estar yendo lo más cerca que pueda para ver qué se puede documentar, a ver si se puede pasar por ahí. Así que nada, seguimos. Seguimos acercándonos a Matanzas, seguimos ya lo más cerca posible hasta ahora mismo. Vamos a seguir recorrido, siguen las personas mirando todo lo que se pueda. Hoy hay un día con bastante viento, no sé si eso será bueno o será malo, déjenmelo en los comentarios, pero verdaderamente eso no tiene, vamos a decirle, no le veo que vaya a parar, por lo menos por ahora. Lo único que veo es que han pasado varios carros de bomberos grandes por el lado de nosotros y me imagino deben estar tratando de controlar el incendio. De tanto humo que hay, pues no se ven las llamas, así que imagínate cómo está eso. Seguimos. Ahí pueden ver toda la cortina de humo que viene arrastrando este siniestro. Wow. Increíble. Voy a pasar ahora en unos minutos por debajo exactamente de donde está pasando todo. Les digo que estoy en la ciudad de Matanzas y no siento olor a humo ninguno. Me imaginé, esperé sentir olor a humo, pero verdaderamente no se siente. Literalmente el humo está pasando ahora mismo por encima de la ciudad debido a que los vientos pues se han girado hacia acá y verdaderamente no siento olor a humo. Es la respuesta sincera a lo que pensé que se iba a sentir, que iba a haber como una niebla o humo o algo así. Pues no hay nada de eso ahora mismo en Matanzas. Déjenme ver la hora, a las 3:45 de la tarde. Así que, bueno, si hay algún cambio en el tiempo que yo esté aquí, se los estaré informando. Me encuentro ahora mismo cerca de la iglesia, acá en el centro de Matanzas. Así que nada, seguimos. Veo a las personas de acá de Matanzas tranquilas, haciendo, me imagino yo que su vida normal. Este es uno de los parques que está cerca aquí de la costa, si se puede ver, está ahí mismo, ahí está el mar. Ahí mismo está el mar y ahí mismo está el lugar de los hechos. Y nada, miren, en este parque los niños jugando. Verdaderamente pensé que iba a llegar a Matanzas y me iba a encontrar, no sé ni qué me iba a encontrar. Pensé que me iba a encontrar otro tipo de situación, otro tipo de panorama, pero no.
aparentemente Matanzas sigue tranquila. Así que vamos a buscar a ver dónde más nos acercamos. Sí veo muchas pipas, miren, ahí pueden ver muchas pipas de agua entrando y saliendo todo el tiempo. Parece que recargando agua para lanzársela, ¿no? Me imagino, al fuego. Bastantes pipas pasando. Miren, hasta pipas grandes, ¿eh? Son muchas. Son muchas, miren. Es como una caravana totalmente de pipas de agua. Ahorita pasó un carro de bomberos, el más grande que he visto en mi vida. Parece que era especializado. ¿Será esto agua o será petróleo? Bueno, ahora sí, no tengo idea. No, sí es agua, mira, esa pipa va embarrada arriba. Sí es agua, sí es agua. Están cargando agua. Wow, increíble. Seguimos. Bueno, esto está extraño porque ahora parece una explosión o algo así, miren. Esto es otro tipo de humo. Vamos, señores, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Bueno, chancleteros, estoy súper cerca ya del lugar. He pasado varios controles ya de policía, caballitos, patrullas y la madre de los tomates. Voy a tratar de acercarme mucho más, voy a dejar la cámara chiquita grabando para ver si me puedo acercar mucho más. En dado caso que me viren para atrás, bueno, pues se los estaré diciendo desde dónde me viraron para atrás. Pero la idea mía es informarles, es enseñarles lo más que pueda sobre esto que está ocurriendo, que verdaderamente, wow, es increíble, y mientras más cerca va llegando, pues más increíble se va viendo. Así que nada, sígueme, acompáñame, recuerda ese like, compártelo con todos los amigos para que vean lo que está pasando acá en Matanzas. Y nada, ¡seguimos! Bueno, hasta aquí fue hasta donde pudimos llegar. Ya ahí hay un cierre y solamente pueden pasar el carro del gobierno. Así que bueno, pues hasta aquí llegó el chancletero. Voy a subir todo lo que pueda por la montaña para ver si puedo verlo desde arriba. Así que nada, hasta aquí se puede llegar. ¡Seguimos! Bueno, aquí tienen otra vista del siniestro, miren. Miren todo el humo que está pasando por encima de mí.
Wow, aquí sí se ve fuerte. Quiero decirle que hay dos especies de humo. Parece que vienen de dos lugares diferentes. O sea, está este humo que es un poco más blanquecino y está este humo que es muchísimo más negro todavía. No sé si serán los dos del mismo lugar o sencillamente pues serán dos tanques diferentes. Así que, bueno, pues desde acá trato de buscarles la mejor opción para ver. Voy a seguir subiendo la montaña, voy a seguir subiendo por ahí para arriba, a ver si puedo buscar algún lugar que se pueda ver un poquito mejor hacia abajo. Ya intenté pasar por allá, pero por allá, ustedes saben, esa carretera ya está cerrada para los civiles, así que bueno, desde allí tuve que virar para atrás. Porque verdaderamente hubiera sido prácticamente un interrogatorio y ustedes saben cómo son las cosas acá en Cuba. Así que nada, voy a estar llegando todo lo más que pueda para arriba para mostrarles, a ver qué más puedo mostrarles de esto que está ocurriendo por acá. Así que nada, seguimos. Según datos oficiales se cuentan 17 desaparecidos, pero verdaderamente la cifra exacta no creo que la sepa nadie. No es fácil. Verdaderamente esto ha sido un siniestro, wow, que Matanzas difícilmente logrará olvidar. Seguimos. Bueno, estoy en otro lugar ya mucho más cerca. Mira, se puede ver bastante cerca. Voy a ver qué tanto me puedo acercar allí al lugar del siniestro. Así que nada, he recorrido bastante. Estoy en un lugar totalmente descampado. Esto parece que en algún momento fue una zona, vamos a decirle, industrial. Y nada, vamos a seguir caminando. Así que vamos a tratar de acercarnos lo más que pueda allí para mostrarle todo lo que se puede. Así que nada, seguimos. Bueno, chancletero, este camino parece que conduce prácticamente hasta el lugar del siniestro, pero bueno, no voy a llegar tanto hacia allá abajo para proteger nuestras vidas, por supuesto. No sea que otro de esos tanques vaya a reventar y sería una imprudencia y por supuesto, una negligencia de nuestra parte acercarnos tanto hasta el lugar. Creo que desde aquí tenemos unas imágenes espectaculares de lo que acá está ocurriendo. Por ahí puedo observar otros tanques, así que verdaderamente me encuentro a unos tal vez 300, 400 metros del lugar, así que verdaderamente yo creo que ya hasta aquí sería la, vamos a llamarle, proximidad prudente para no tener un problema de vida y con las autoridades. Así que nada, señores, creo que esto es lo más cerca que puedo llegarle a todo esto que está ocurriendo acá. ¡Wow! Ese humo es negro, negro, negro. Increíble. Seguimos. Bueno, mis chancleteros, y desde aquí, desde este lugar inhóspito, pues despedimos el video en el día de hoy. Sé que este video no te puedo decir, si el video te gustó, suscríbete. Bueno, no, suscríbete si crees que valió la pena el trabajo que hice, suscríbete si crees que valió la pena el esfuerzo, suscríbete si crees que valió la pena el sacrificio y dame un like, compártelo con todos los amigos si crees que valió la pena. Y nada, el chancletazo cubano reportando, el chancletazo forever, reportando desde acá, desde Matanzas, siempre buscando la noticia donde esta ocurre. Así que nada, seguimos, se cuidan, ¿eh? Esperemos todo esto termine pronto, señores, de verdad que sí, por el bien del pueblo. No fugo, mi gente, cuídense un montón, bendiciones para todos y seguimos.